El sol de la mañana irrumpió sobre los campos de Maple Creek, cubriendo el trigo de un suave tono dorado. Una vieja camioneta oxidada rodaba por un camino de tierra. Su pintura se había desvanecido y las llantas estaban cansadas por años de transportar cargas que nadie más podía ver. Detrás del volante estaba sentado Luke Olmsted, de 37 años, un granjero curtido con ojos amables, manos ásperas y el tipo de postura que se adquiere tras demasiadas estaciones. Encorvado hacia la tierra en el asiento del pasajero, su hija Elle, de 7 años, rebotaba sus rodillas tarareando para sí misma. Un conejito de peluche desgastado se aferraba a sus brazos. Luke la había criado solo desde que la madre de Elle falleció durante el parto. La granja, una vez próspera, había caído en deudas y deterioro, pero Luke nunca dejó que Elle lo sintiera. Le empacó el almuerzo con historias en lugar de dulces. Remendó sus zapatos con amor en lugar de cuero. Ella era su razón para seguir adelante, incluso cuando quería renunciar. Pero esa mañana algo no estaba bien. El tarareo de Elle se ralentizó. Su cabeza se apoyó en la ventana. Cuando llegaron al mercado de la carretera, sus manos temblaban. Su piel estaba pálida. Luke tocó su frente que ardía. En menos de una hora, Luke se dirigía a toda velocidad hacia el hospital más cercano. Estaba a 65 kilómetros de distancia. La vieja camioneta jadeaba luchando contra el viento de la autopista. Luke mantenía una mano en el volante y la otra en la rodilla de Elle, susurrando oraciones que se desdibujaban con lágrimas. La sala de urgencias del Fairview General estaba abarrotada. Las sirenas de la temporada de gripe tosían. Un hombre lloraba con las manos en la mano. En un rincón, una enfermera pasó corriendo con una camilla de emergencia. Luke sostenía a Elle en sus brazos como una cuna. De pie en la recepción, dijo, «Está ardiendo», dijo. «Apenas respira». La enfermera asintió. Dio un aviso en segundos. Se llevaron a Elle en camilla a través de unas puertas dobles batientes y Luke se quedó de pie en silencio. Su conejito de peluche colgaba de su mano. Pasaron las horas. Estaba sentado solo en la sala de espera, mirando las baldosas del suelo. Sin seguro, sin ahorros. Había vendido su última cosecha con pérdidas. Cuando el médico finalmente salió, habló con suavidad, pero las palabras le cayeron como piedras. Infección en la sangre. Es grave. Debemos actuar rápido. Luke preguntó cuánto costaría. El médico dudó antes de responder. Luke se tapó la cara con las manos. Hacía años que no lloraba, pero ahora se derrumbaba allí mismo, en la banca de urgencias. Rodeado de extraños, su cuerpo se estremeció con sollozos demasiado tiempo contenidos. Se susurró a sí mismo una y otra vez, por favor, no te la lleves tan bien. Y entonces una voz suave a su lado, una mujer se había sentado junto a él sin hacer ruido, parecía de apenas 30 años, demasiado joven para llevar el tipo de dolor grabado en sus ojos, pero ahí estaba la elegancia envuelta en silencio, la tristeza enmascarada por la gracia. Su blazer era a medida, sus tacones silenciosos en el suelo, y cuando se inclinó más cerca a él, aire a su alrededor pareció calmarse. No preguntó su nombre, no le dijo el suyo, simplemente se inclinó y susurró 4 palabras que lo cambiarían todo. Luke levantó lentamente la cara de sus manos, parpadeando entre lágrimas. El ruido de urgencias se desvaneció en una confusión sorda. El tiempo había perdido su control. En algún lugar del pasillo trasero una máquina pitó, un camillero rodó, una camilla vacía pasó, pero justo a su lado el mundo pareció silenciarse en la quietud. Una mujer sentada a su lado ni siquiera la había notado llegar, parecía de apenas 30 años, demasiado joven para tener ojos que cargaban tanta tristeza. Vestía con serena elegancia, blazer gris carbón, pantalones planchados, cabello recogido en un moño bajo, pero no fue la riqueza que irradiaba lo que impresionó a Luke, fue el silencio que llevaba, como alguien que había visto el dolor y aprendido a soportarlo sin hacer ruido. No se inquietaba, no revisaba su teléfono, simplemente se quedó allí sentada, con las manos entrelazadas suavemente sobre el regazo, su mirada fija en algún lugar más allá del zumbido de las luces, y luego se giró hacia él. Su voz era suave, baja y deliberada. «Déjame ayudarte. 4 palabras. Eso es todo». Luke parpadeó,
aturdido. Seguramente había oído mal. Nadie decía cosas así a hombres como él, no sin ataduras, no en pasillos estériles de urgencias, no cuando su hija se aferraba a la vida y él no tenía nada que ofrecer, ni dinero, ni esperanza, ni siquiera una oración que no se hubiera agotado. Intentó formar palabras, no logró más que un susurro de caballo. «Lo siento», dijo. Se giró completamente hacia él, cruzando una pierna sobre la otra, aún serena. Su voz nunca vaciló. «Dije, déjame ayudarte. Tu hija necesita atención. El hospital ya está llamando a la UCI pediátrica. Pueden estabilizarla si se mueven rápido». Luke bajó la mirada hacia sus manos ásperas. La suciedad aún le cubría las uñas por la reparación fallida del sistema de irrigación de la mañana. «Ni siquiera nos conoces. Eres padre. Dijo que es tuya. Mundo, eso es suficiente para mí». La miró fijamente, su tono no era compasivo, no era condescendiente, era reverente, como si entendiera el peso del amor que dobla la espalda de un hombre y rompe su orgullo. Aún su voz se quebró. «No puedo aceptar caridad, no vine aquí por limosnas». Ella asintió lentamente como si esperara esa respuesta. «No es caridad», dijo. «Es el pago de algo que nunca podré devolver». Luke frunció el ceño, confundido. Se puso de pie con gracia. Caminó hacia la ventanilla de facturación y metió la mano en su bolso. Sus tacones resonaron suavemente contra el suelo, elegante pero decidido. Sacó una elegante tarjeta negra y se la entregó a la recepcionista. Las enfermeras se animaron. Alguien susurró su nombre. Uno de los administradores salió corriendo a saludarla con la energía nerviosa reservada para los VIP. Luke lo observó todo con incredulidad. No era una mujer cualquiera, era alguien importante y poderoso. Firmó formularios, habló en voz baja, luego regresó con él y dejó un portapapeles en el asiento entre ellos. Su expresión era tranquila, pero su voz tenía una extraña dulzura. «Ya he cubierto el coste. La ingresarán. Comenzarán su tratamiento en 1 hora». Luke abrió la boca, pero las palabras se le enredaron. ¿Por qué finalmente lo logró? ¿Por qué harías esto por una desconocida? Apartó la mirada brevemente hacia el pasillo donde las puertas de la UCI acababan de cerrarse tras la camilla de ella. «Porque una vez, cuando era más joven, alguien me salvó», susurró, «y nunca tuve la oportunidad de decirlo. Gracias. Tal vez ayudarte fue lo más cerca que estaré». Luke buscó en su rostro una respuesta, algo que explicara por qué este elegante extraño lo había elegido, porque su pequeña hija era importante para alguien como ella. No sabía su nombre todavía, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío, se sentía como un comienzo. El pasillo fuera de la UCI pediátrica estaba tranquilo ahora. Luke estaba sentado en una pequeña sala de espera, con las rodillas temblorosas, los dedos golpeando contra el brazo de su silla. La habitación estaba tenuemente iluminada por el sol de la tarde que extendía sombras por el suelo de baldosas. El ritmo distante de los monitores y la tos ocasional eran los únicos recordatorios de que la vida aún latía en este lugar estéril. No podía quedarse quieto, se quedó de pie, caminó unos metros, se sentó de nuevo, su mente repitió un bucle de todo lo que los médicos habían dicho. Ella estaba estable pero frágil. La infección se había propagado rápidamente y estaban trabajando rápido para contenerla. La intervención de Margaret había ganado tiempo, pero seguía siendo una carrera y Luke, ahora era impotente, viendo a extraños luchar por la vida de su hija. No notó que Margaret entró hasta que dejó 2 vasos de café de papel en la mesa junto a él. Levantó la vista, ella no dijo nada, solo se sentó a su lado otra vez. Su presencia lo arraigó de una manera que no se había dado cuenta que necesitaba. Luke tomó una de las tazas. Sus dedos temblaron ligeramente. «Gracias», dijo en voz baja. Margaret asintió y miró hacia el pasillo. «Dicen que es valiente». Sonrió levemente. «Siempre ha sido más valiente que yo, eso es seguro». Se quedaron en silencio unos minutos. Ese silencio que no necesitaba ser llenado. Entonces Margaret habló: «No tienes que contarme tu historia, pero si alguna vez quieres, te escucharé». Luke dejó que la oferta se asentara antes de responder.
Su voz era grave y cansada. Tenía una pequeña granja en Harmony Ridge, a las afueras del pueblo. Mi esposa, Laia, la dirigía conmigo. No éramos ricos, pero era nuestra. Luego enfermó. Pasó tan rápido. Hizo una pausa. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella falleció el invierno pasado. He intentado que todo siga adelante desde entonces, pero entre la sequía, el banco y la enfermedad de ella, algunos días se apagaba. Siento que solo estoy arreglando agujeros en un barco que ya está bajo el agua. Margaret no la interrumpió. Solo escuchó. Su mirada era suave pero atenta. Luke soltó una risita amarga. No esperaba que alguien como tú estuviera aquí esta noche. Sus cejas se alzaron ligeramente. Alguien como yo. Claramente no eres de mi mundo, dijo, señalando vagamente su abrigo de diseñador. El reloj asomaba por su manga. Perteneces al cristal. Torres, no salas de espera. Sonrió levemente. Tranquilo, un poco triste. Yo también pensaba eso. Luke ladeó la cabeza. Margaret miró por la ventana. Estuve casada una vez. Se llamaba Daniel. Dirigía una empresa de tecnología. Vivíamos rápido. Fiestas. Viajes. Viajando a 3 países en una semana. Entonces, un día, su avión no regresó. Luke se quedó en silencio. Pensé que moriría con él. Ella susurró, pero no lo hice. Me congelé durante 3 años. Sin propósito, sin conexión. Solo riqueza y silencio. Sus dedos se curvaron alrededor de la taza de café. Y entonces, un día, vi una historia. Un granjero como tú construyó un invernadero con piezas recuperadas para cultivar alimentos para toda una comunidad durante el confinamiento. No tenía mucho, pero dio lo que pudo. Esa historia me trajo de vuelta. Me recordó que el mundo todavía tenía corazón. Que tal vez yo todavía podría ser parte de él. Luke la miró sorprendido. Me salvaste una vez, dijo ella, encontrando su mirada sin saberlo. Sus ojos se encontraron por un largo momento. En esa sala de espera, algo cambió. No era romance, todavía no, sino comprensión. 2 personas rotas, encontrando ecos de sí mismas en alguien más. A la mañana siguiente, trajo lluvia. No del tipo fuerte que aplasta las cosechas, sino una suave llovizna susurrante que parecía suavizar todo lo que tocaba. Luke estaba de pie frente a las puertas de cristal del hospital, respirando el aroma a asfalto mojado. Sus botas estaban empapadas, pero no se movió dentro. Ella seguía durmiendo. Respiraba con más facilidad ahora que la fiebre había bajado en algún momento de la noche. Margaret también se había quedado. No rondaba, solo estaba presente como un roble robusto junto a una cerca maltratada. No sabía qué era. Un ángel, tal vez, o el fantasma de alguien mejor. De cualquier manera, su presencia se sentía como la primera luz real en meses. Por la tarde, una enfermera lo llamó. Ella había preguntado por él. Entró en su habitación y sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Sus mejillas estaban rosadas de nuevo. Sus párpados revolotearon al parpadear hacia él y su pequeña mano buscó la suya en el momento en que lo vio. «Hola, papá». Se sentó a su lado y le besó los nudillos. «Hola. Cacahuete, me asustaste. Tuve un sueño raro». Ella murmuró. «Estabas construyendo un jardín en la luna». Él rió entre dientes y, por primera vez en lo que parecían años, era real. Margaret apareció en la puerta unos minutos después. Titubeante, Luke la hizo pasar. Ella parpadeó al ver a la mujer con inocente curiosidad. «¿Quién es esa?» Luke dudó y luego dijo en voz baja, «Es nuestra amiga». Margaret sonrió y se acercó. «Hola, ella. Te traje algo». De su bolso sacó un pequeño conejo de peluche blanco con orejas de terciopelo y un parche en un ojo. Ella sonrió. «Parece el hermano de Bonnie». «Eso es lo que pensé», dijo Margaret con suavidad. Se quedaron juntos en esa habitación un buen rato.
Ella se quedó dormida de nuevo. Margaret salió para darles espacio, pero Luke la siguió. No sé cómo agradecerte. Él dijo, ya lo hiciste. Ella respondió, pero algo lo atrajo. No podía dejar que esto terminara en un pasillo de hospital. Ella había entrado en su vida como la lluvia tras la sequía, y si desaparecía ahora, nunca se perdonaría haber guardado silencio. Tengo algo, dijo de repente. En casa. En la granja un invernadero bueno. Eso solía ser, ahora es principalmente solo vidrio roto y enredaderas crecidas. Laia, mi esposa, solía cultivar cosas allí. Tal vez suene estúpido, pero he estado tratando de reconstruirlo para ella, para que algo regrese a él. Margaret inclinó la cabeza. ¿Por qué me estás contando esto? No lo sé, dijo honestamente. Tal vez porque quiero que lo veas. Ella no respondió de inmediato, miró por la ventana. La lluvia había disminuido, entonces asintió. Está bien. 3 días después, cuando a ella le dieron el alta para irse a casa, Luke condujo la vieja camioneta por colinas sinuosas de vuelta a Harmony Ridge. Margaret la siguió en su elegante sedán negro, fuera de lugar en los caminos secundarios embarrados. Cuando entraron en el camino de grava, la granja parecía más pequeña de lo que recordaba. Su pintura blanca estaba desconchada. El techo del granero se hundía, pero el invernadero se alzaba a lo lejos, frágil y fantasmal. La guió a través de la hierba alta, pasando el gallinero, pasando el silencioso espantapájaros, y dentro del invernadero. Era un desastre. Cristales rotos, enredaderas que lo tragaban todo, pero en una esquina un girasol solitario se erguía alto, dorado, negándose a marchitarse. Se arrodilló junto a él. Yo no lo planté, simplemente apareció un día. Margaret se acercó y pasó un dedo por una maceta rota cercana. Creo que aquí crece más de lo que crees, dijo. La primera noche de vuelta en la granja fue demasiado silenciosa. Luke había olvidado cómo el silencio podía ser a la vez un consuelo y una espera. Ella dormía profundamente en su antigua habitación, acurrucada junto a su conejo recién regalado. Su pecho subía y bajaba como una suave marea. Luke estaba sentado afuera en el porche con una taza de café entre las palmas. Las estrellas eran tan nítidas que parecía que podías tomar prestada una, pero solo podía mirar el granero, la tenue silueta del invernadero que se veía detrás, pensando en lo que solía ser y en lo que aún podría ser. Margaret no había salido. Su coche seguía aparcado cerca de la puerta principal, aunque no había dicho a dónde iría después. Parecía no saberlo y él no quería preguntar. La puerta mosquitera crujió suavemente. Salió, ajustándose un cardigan. Llevaba el pelo recogido en una trenza suelta. Parecía menos multimillonaria y más alguien que pertenecía a este lugar, entre estrellas, silencio y pasados dolorosos. ¿Estás bien?, preguntó. Luke asintió lentamente. Es extraño tenerla de vuelta en esta casa. Pensé que sentiría paz, pero es más como si temiera que todo se desvaneciera de nuevo. Margaret se apoyó en la barandilla del porche. Se permite tener miedo. Amar algo después de perderlo una vez requiere más coraje que la mayoría de la gente. Se giró hacia ella. Siempre hablas. Como alguien que ya ha vivido 2 vidas. Yo tengo, dijo en voz baja. La primera terminó cuando enterré a Daniel. La segunda empezó, quizás cuando me senté a tu lado en ese hospital. Se quedaron callados un rato y luego Luke dijo, quiero arreglar el invernadero. Margaret lo miró. ¿Te refieres a arreglarlo de verdad? Él asintió. No solo por ella, por Laia, por mí, quizás por algo que aún crece. Ella sonrió. Entonces hagámoslo. La mañana siguiente comenzó con guantes viejos, herramientas oxidadas y botas de trabajo hundidas en el lodo. Luke sacó vidrios rotos con las manos desnudas. Margaret lo sorprendió. No tenía miedo de ensuciarse. Se arremangó, se recogió la trenza y desarraigó las raíces de las vides como si lo hubiera hecho toda su vida. Al mediodía, ella salió con Bonnie Too bajo el brazo observándolos trabajar. ¿Es aquí donde mamá solía cultivar tomates?, preguntó de pie en el arco de la puerta del invernadero. Luke tragó saliva. Sí, también cacahuetes, fresas y girasoles. Vamos a embellecerlo de nuevo. Sí,
dijo Margaret antes de que Luke pudiera responder. Vamos a hacerlo aún mejor. Y así lo hicieron. Durante los siguientes días, los tres trabajaron codo con codo. Luke le enseñó a ella a prensar semillas en la tierra. Margaret dibujó planos para un sistema de agua. Los vecinos se acercaron al ver la actividad. Algunos trajeron herramientas, otros comida. Todos se quedaron más tiempo del planeado. La granja que se había ido muriendo lentamente volvió a la vida no por dinero, sino por manos, esfuerzo y corazón. Luke encontró, despertando antes del amanecer otra vez, pero esta vez sin temor, tenía algo que construir, algo que cultivar, algo que proteger. Y en los momentos tranquilos, esos justo antes del amanecer o mientras regaba la rosa recién plantada, miraba al otro lado del jardín y veía a Margaret, siempre cerca, siempre tranquila. Se preguntaba si ella sabía en qué se estaba convirtiendo. Para ellos, para él. Una noche, después de que ella se acostara, la acompañó hasta su coche. No tienes que quedarte, dijo. Es decir, no te detendré, pero no te culparía si volvieras al mundo del que vienes. Margaret se detuvo junto a la puerta abierta y lo miró fijamente. Creo que ya no pertenezco a ese mundo, le dijo. Una noche, después de que ella se acostara, la acompañó hasta su coche. No tienes que quedarte, dijo. Es decir, no te detendré, pero no te culparía si volvieras al mundo del que vienes. Margaret se detuvo junto a la puerta abierta y lo miró fijamente. Creo que ya no pertenezco a ese mundo. Dijo ella, y por primera vez, Luke se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su mundo le bastaba. El invernadero se alzaba completo en primavera. Los cristales brillaban bajo el sol matutino. Limpiaban y completaban de nuevo. En su interior, las cosas verdes se estiraban y se mecían con la brisa que se colaba por las ventanas entreabiertas. Tomates, judías, lavanda. Incluso un huerto de fresas silvestres. Todas echaban raíces bajo la cálida luz y las manos pacientes. No se había convertido solo en un jardín, sino en un lugar donde se contaban historias y nacían otras nuevas. Luke entró una mañana fresca, secándose el sudor de la frente. Ella lo seguía con una regadera casi de la mitad de su tamaño, tarareando una melodía inventada. Margaret ya estaba allí, arrodillada cerca de las últimas filas, susurrando a una hilera de pequeños brotes de albahaca como si fueran viejos amigos. Ella corrió hacia ella. Señorita Margaret, mire, mi girasol ahora es más alto que yo. Margaret se levantó y se giró, rozándose las palmas de las manos con los vaqueros. Miró a la chica y luego al tallo torcido que tenía detrás. Creo que intentaba alcanzar el cielo. Luke observó el intercambio con silencioso asombro. Los dos habían formado algo. Una confianza tácita que nunca tuvo que ser solicitada. Simplemente existía como la luz del sol sin necesidad de permiso. Pero algo había cambiado en él también. Había dejado de esperar a que el mundo se derrumbara. Había dejado de medir sus días y lo que había perdido, y poco a poco empezó a medirlos por lo que aún tenía. Por la forma en que ella rió de nuevo. Por la forma en que Margaret lo miró a través de la tierra fresca esa misma tarde, mientras todos estaban sentados bajo el viejo roble con limonada en la mano. Ella dormitaba en la hierba. La brisa era ligera, llena del aroma de hojas nuevas y lluvia lejana. Luke se volvió hacia Margaret. Nunca me dijiste lo que susurraste esa noche, dijo. Parecía desconcertada. ¿Qué noche en urgencias? Dijo. Cuando ella se desvanecía, te sentaste a mi lado y dijiste algo que nunca pregunté, pero que pienso más de lo que debería. Margaret se quedó en silencio, luego su mirada se suavizó y habló. Dije, ya no estás solo. Las palabras cayeron como lluvia suave sobre tierra seca. Luke guardó silencio un rato. Miró a ella, a la granja, a la casa que ya no estaba vacía, y luego volvió a ella. Gracias, dijo finalmente. Para todo. Margaret extendió la mano y tocó sus dedos cálidos contra su piel callosa. Yo no te salvé, dijo con dulzura. Tú también me salvaste. Pasaron los meses, el invernadero se convirtió en más que un jardín. Se convirtió en un espacio comunitario,
un lugar donde los vecinos venían a buscar hierbas frescas o simplemente a sentarse en silencio con té y recuerdos. La gente donaba herramientas. Los niños venían a aprender a cultivar. Una mañana, Luke encontró a Margaret de pie en medio del invernadero, mirando el girasol. Ella se giró, vacilante. «Hay algo que debería preguntarte», ella dijo que él esperó. «Yo solía pensar que mi historia terminó cuando enterré a Daniel, pero ahora me pregunto si podría haber un segundo capítulo. Uno con raíces, con sol, con botas embarradas, café quemado y tal vez incluso amor». Luke respiró hondo y le llegó hasta el pecho. «Margaret», dijo acercándose, «creo que ya empezamos a escribir ese capítulo». La besó. No fue perfecto, pero fue real y eso fue más que suficiente.